veraniego, más que paréntesis veraniego, casi otoñal ya, porque nos hemos metido un poquito en el otoño, vamos a dar comienzo otra vez al programa Tercer Milenio. Esta noche vamos a comenzar este segundo ciclo del programa hablando de los ángeles. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar alguna vez, en alguna ocasión, de los ángeles, sobre todo de ese famoso ángel de la guarda. Para hablar de este tema está con nosotros esta noche tres invitados que vienen de Albacete, del Ateneo de Albacete. Horacio Clemente, buenas noches, es estudioso de los ángeles. Francisca Sáez, buenas noches, es parapsicóloga. Y Alejandro Vivanco, que también, bueno, es el fundador del Círculo Esotérico y Parapsicológico de Albacete. ¿Qué nombre tenía, perdón? Círculo Aldebarán. Nombre de una estrella muy brillante. Muy bien. Pues con vosotros vamos a tratar el tema de los ángeles y vamos a empezar, en principio, preguntando si realmente los ángeles existen. Horacio. Pues sí, realmente, claro que existen. Todas las religiones tienen la creencia en los ángeles y la religión nuestra católica principalmente también, y en todas las culturas han existido estos seres angélicos, que son seres que están para ayudar a los hombres, para ayudarles en todas las necesidades que tengan, sin restricción de ninguna clase. Se les puede pedir todo lo que queramos, todo lo que necesitemos. Tradicionalmente los ángeles nos lo describen como seres con túnicas blancas, incluso con alas, con mucha luz, con caras angelicales bellísimos, incluso a veces lo representan como niños, otras veces no se sabe bien si es una mujer, si es un hombre. ¿Cómo son realmente los ángeles? Bueno, realmente los ángeles son seres espirituales, son espíritus puros, por lo tanto no tienen cuerpo. Estas representaciones pues son meras fantasías de los artistas que los han representado. Las personas que han tenido contactos con ángeles pues han podido ver cierta figura de luz. Francisca, ¿están jerarquizadas estas entidades? ¿Existe una jerarquía dentro del grupo de los ángeles? Pues sí, yo creo que sí que hay una jerarquía en este grupo que estás hablando de los ángeles, porque yo parto de la base de que hay 7 dimensiones que rigen el universo, que incluso dentro de nosotros mismos están estas 7 dimensiones y que sí que hay una jerarquía, o sea, como una especie de graduación, entre comillas, que tienen estos ángeles, pero que en parte somos un poco nosotros mismos. Alejandro, ¿dónde habitan los ángeles? ¿Dónde están? Verlo no los vemos. Yo creo que hay un viejo dicho indio que dice que Dios está en el mundo. No, el mundo está en Dios. Pues un poco lo mismo diría de los ángeles. Deben rellenar todo el universo, puesto que quizá más que formas físicas son formas espirituales que vibran a una alta frecuencia. O sea, parece ser que los seres espirituales tienen la posibilidad de estar también posiblemente en muchos sitios a la vez, puesto que el espíritu tiene dimensiones reales. Como decíamos al principio, en muchas ocasiones hemos oído hablar del ángel de la guarda, pero ¿realmente existe el ángel de la guarda? Sí, creo que sí, vamos, eso es la creencia, lo que nos han enseñado, nuestra cultura, nuestra tradición, nos habla del ángel de la guarda, y es un tema muy bonito porque tenemos que tener, es muy bonita esta creencia de saber que con nosotros siempre tenemos un ser puro, un ser que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Y de hecho hay muchísimos casos de ayudas de los ángeles, principalmente en niños que se han encontrado en peligro, que ellos han visto a un ser de luz, a una señora, a una persona joven, muy bella, los describen así, con una belleza extraordinaria y con unos vestidos resplandecientes. Entonces, pues parece ser que sí, que esto es posible. Y de tener ángel de la guarda, ¿podemos tener más de un ángel de la guarda? ¿Pueden ser varios ángeles que velen por nuestra seguridad? Yo, para mí, creo que el ángel de la guarda solo hay uno. Lo que pasa es que hay ángeles para todas las cosas que queramos pedir, para todas las necesidades. Hay ángeles de la curación, hay ángeles de la mecánica, si quieres, ángeles de la circulación,
Cuando vas en coche, tú puedes encomendarte a tu ángel de la circulación, a uno de los ángeles de la circulación, para que te guíe, te lleve y te evite problemas de tráfico. Eso es... O sea, son ángeles especializados, podríamos decirlo. Sí, más o menos están dentro para atender a esos casos especiales particulares. No es necesario saber ni siquiera el nombre de que tiene, simplemente... No, simplemente cuando uno tiene una necesidad, una costumbre muy buena es cuando te montas en el coche, decir ángeles de la circulación, ayudarme para que llegue con buen fin, sin problemas y sin accidentes al sitio donde voy. Y simplemente no hace falta invocar su nombre ni nada. Francisca, perdón. ¿Es verdad que los niños tienen cierta facultad, cierta sensibilidad para conectar con estas entidades? Sí, es un poco hipótesis, pero si todos que hemos sido niños alguna vez algunas veces recordamos que teníamos como un amigo invisible o como que conectábamos con esa parte interna nuestra de una manera distinta a cuando después hemos sido adultos. Yo es que parto de la base y entiendo que ese ángel de la guarda es quizás una parte de nosotros mismos que llamaríamos un poco el yo superior o esencial de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nacemos y encarnamos en un cuerpo físico, hay como una especie de olvido de todas esas cosas. Gradualmente se va perdiendo ese contacto a medida que los años van pasando. Te vas volviendo más adulta y adquieres información por los sentidos, entonces vas olvidando un poco la historia. Pero pienso que ese ángel está dentro de nosotros, conectado con esa parte interior que es el yo superior nuestro y que está en nosotros, y desde que nacemos tenemos conciencia. También incluso hacia la madurez, al momento de la muerte, reconocemos esa parte angelical nuestra y vemos más claro las cosas. Hay una cosa que anteriormente, fuera del programa, comentábamos, y es la posible relación que existe entre los ángeles y los extraterrestres. Incluso pues en los medios de comunicación alguna vez hemos podido observar alguna persona que dice comunicarse con ciertas entidades que se encuentran en no sé qué planeta, con nombres muy raros, y que bueno, pues mediante su cuerpo, mediante sus manos, pues curan a pacientes de ciertas enfermedades. ¿Hay alguna relación? ¿Son ángeles también? ¿Son otras entidades? ¿O más o menos todo tiene algo que ver? Bueno, esto es más complicado de lo que parece. En este mundo de las apariciones, por un lado puede ser, en este mundo de la especulación, en este mundo de la visión a medias, pues se pueden ver las cosas con miopía o con una gran pasión. Entonces sé que hay muchas personas que su equilibrio mental a lo mejor no es demasiado bueno, ven una cosa y por la apariencia creen que allí hay pues algo impresionante, milagroso y tal. La sugestión, que es otra parte de la parapsicología que no hemos dicho aquí, influye mucho en estas creencias. Yo puedo autosugestionarme con algo. Si veo que una persona es una crédula, puedo imitarla también y creer lo que ella cree, sin costarme ningún trabajo. Es una de las partes, digamos, trascendentes del hipnotismo, que podíamos entrar ahí también. La palabra creer se ha usado muchísimo en religiones, pero ojo con ella. La palabra fe podría ser quizá la más bonita, en griego sería como fuerza, energía, calor, cuidado. Y creencia es aceptar un poco ciegamente o mansamente, sin calentarme la cabeza, algo que veo o aparece como normal y como real en otras personas o en la mente de otras personas. Esto es complicado. Yo he conocido personas que han ido a ciertas apariciones, por ejemplo, muy famositas de Madrid, y allí se dan fenómenos paranormales. Ojo, y un fenómeno paranormal en parapsicología se estudia seriamente, porque ya no es solo que hay un efecto, sino es que puede haber una trascendencia psicológica, no parapsicológica, ojo. Puede una persona estar un poquito tarada mentalmente, puede en algún momento tomar algún alucinógeno más conocido o menos conocido y tener unas visiones fantásticas, a lo mejor preciosas y a su medida. Si yo fuera un buen hipnotizador, te podría dar un vaso de agua, lo tintaba un pelín con un poco de azafrán, decirte que es un whisky tremendo, te bebes un vaso entero y caías casi redondo al suelo. Quiero decirte que la sugestión en estos casos se da también bastante. Vemos a masas moverse un poco ciegas. Y ojo, creo que hay que tener la mente serena
Y hay una frase muy bonita que venía al principio de un libro sagrado de la Biblia, que decía, y con esto termino, que hay que examinarlo todo y escoger solo lo mejor. No hagáis como muchos que sin examinar nada cogen lo primero que les viene a la mano. Esto nos pasa, por desgracia, en estos tiempos que vivimos ligeros, más y más. Y es peligroso. No sé si, Alejandro, si hacías referencia cuando hablabas de Madrid a los fenómenos, supongo a lo mejor de Prado Nuevo o todas esas apariciones. Del Escorial. Del Escorial, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque piensas tú que esto es mentira? Sí, mira, yo he estado, por ejemplo, también en Fátima y se me han caído los palos del sombrajo. He visto allí como aquella versión del Evangelio que Jesús se enfadó, bien enfadado con los comerciantes, cogió un látigo y empezó a latigazos con ellos. Allí iba cerca de 100 chiringuitos vendiendo cositas a costa de algo que podía ser más serio. Eso nos baja un poco el alma. En Vaticano ves una grandiosidad enorme de arte, de volumen, pero a lo mejor en Asís o, por ejemplo, en la iglesia de la Veracruz al norte de Madrid, en Segovia, tienes muchísima más fe y respiras más un ambiente espiritual que te armoniza el alma y sientes unas fuerzas casi que no son de este mundo, mucho más que esa grandeza de Fátima o de Vaticano. Cuidado, esto es duro decirlo, pero yo hablo como lo siento. No, te pregunto lo de Prado Nuevo porque en programas anteriores tratamos el tema de las apariciones marianas, hablamos precisamente del tema de Prado Nuevo, tuvimos aquí invitados y testigos que han estado allí y bueno, coincidían en decir que efectivamente, es verdad que posiblemente haya gente que por medio de la sugestión crean ver o crean percibir cosas que no son reales, pero también se habló de que realmente allí suceden cosas increíbles, es decir, tampoco se puede generalizar. Claro. Pero, por ejemplo, en el Palmar de Troya, y he estado allí también, pues empezaron a haber unos fenómenos de masas que se contagian y vibran, y los espíritus nos contagiamos, lo mismo que nos contagiamos de una gripe, y esto nos contagiamos de una fantasía posiblemente, o de una visión. En cualquier caso, siempre hay que tener respeto y muchísimo cuidado porque las personas que sienten, que ven algo, es su realidad y entonces es muy difícil decir... O su sugestión. O su sugestión, pero en cualquier caso, para él es su realidad. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de tratar y de descalificar. Pero es verdad que hay gente incluso que hace negocio con estos temas y eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, pues vamos a pasar un momentín, unos segundos de descanso, vamos a ver la cuña de Tercer Milenio y rápidamente estamos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Pues seguimos con ustedes. Bien, estábamos hablando del tema de los ángeles, hemos estado también tocando un poquito por encima el tema de Prado Nuevo que ya tratamos aquí en programas anteriores. ¿Es posible, Horacio, que entre nosotros convivan ángeles encarnados en personas? Bueno, sí, creo que existe la posibilidad. No podemos saberlo porque eso, como decían Alejandro, creo antes, o Francisca, que una vez que venimos a este mundo olvidamos todo. Por lo tanto, si una persona ha sido un ángel, cuando llegue aquí se le olvida lo que ha sido. Entonces es muy difícil de saber, pero yo particularmente mi creencia es que sí, que puede haber ángeles encarnados actualmente en la tierra. Y no solo ángeles, sino seres de luz, maestros muy elevados que han querido venir a la tierra para realizar una misión, para enseñar a la gente, para cumplir alguna misión especial. Y entonces se han encarnado y están conviviendo entre nosotros. Aunque repito que ellos no lo saben. Ellos no saben. Lo sabían antes de venir aquí, lo sabían a qué venían. Pero una vez encarnados se olvida todo. La memoria ya desaparece. Estamos en unos tiempos en que
esta memoria que digo, olvidada, estos olvidos, se está recuperando. Hay muchas personas que están ya recordando cosas de otras vidas, de otros niveles por donde han pasado, y cada día más se va a dar este caso, porque como sabemos la evolución es constante, y más en estos tiempos en que estamos, en que la evolución va a una velocidad fantástica, tremenda, mucho más que en los 1000 o 2000 o 5000 años pasados. Sí, por eso también hay un detalle muy curioso, y es que en varias religiones se habla de despertar. La palabra despertar es tomar conciencia de algo más, no de lo que simplemente ven nuestros ojos o captan nuestro tacto, nuestros oídos. Es despertar a la realidad total. De alguna manera, también dentro de las creencias hay personas que pueden sentir algo. Y otra cosa muy curiosa que casi no hemos hablado aquí, yo creo que somos unos seres espirituales encerrados en este cuerpo, circunstancialmente o temporalmente, quizás sin principio ni fin, pero tenemos una válvula de escape o una conexión hacia la otra realidad absoluta, y pueden ser los sueños. Y resulta que ha habido muchos sueños proféticos, ha habido muchos sueños que nos revelan cosas, que sentimos cosas que de alguna manera en nuestro estado de vigilia normal no captamos, y esto es una de las partes que hay una profundidad enorme, se está estudiando muy seriamente, y esa otra realidad de soy yo y mis sueños cada vez se está haciendo más clara, y nos enseña un poco que la dimensión del hombre o del espíritu encerrado en este cuerpo humano es muchísimo mayor de la que creemos. Francisca. Sí, yo Horacio, quería decir que el ángel es como un mensajero, porque es una parte que es como un puente que nos conecta con esa parte del cielo, entre comillas, y esta parte de la tierra. Entonces, en estos momentos, bueno, ya hace tiempo, pero en estos momentos sobre todo, mensajeros se está viendo muchísimos. Lo que pasa que, como decía Horacio, uno mismo, de alguna manera, no sabía a qué venía y qué tenía que hacer, pero tarda un tiempo en ir recordando, quizás a través de las experiencias o de los resultados de su obra, a qué ha venido. Llega un momento en que sí que recuerda a qué ha venido. Lo que pasa que el ángel es tan sumamente, como diríamos, de una elevación tal que yo, por ejemplo, te puedo decir, yo sé que respiro, y como yo sé que respiro, yo no tengo que explicar a nadie que respiro, porque yo estoy respirando y lo sé. Entonces el ángel, a última hora quizás, cuando ya su conciencia ya ha visto la obra de lo que con su experiencia ha hecho, sabe lo que tiene que hacer. Entonces es cuando empieza un poco a mover esas montañas famosas que decimos, o a mover el mundo, o a mover una civilización, o a mover un sistema político, religioso, lo que sea. Eso está pasando en este momento, ya hace tiempo que empezó a pasar, y desde luego es obvio que está sucediendo, ¿no? Que mensajes, que todo lo oculto se está abriendo hacia la luz, que cantidades de grupos, que estaba todo el conocimiento encerrado, está abriéndose como una flor, y todo está saliendo a que el mundo entienda. De aquí las palabras de Jesucristo que decía, al final de los tiempos, no habrá rincón en el mundo que no haya escuchado mi palabra. Quiere decir un poco que el Apocalipsis no es que la tierra se termine, o sea, es un poco un cambio de conciencia donde a través de los mensajeros, que considero que también vienen de estados superiores muy altos e incluso planetarios, porque yo los ubico ahí, en esos planetas de dimensiones más superiores, sí que están mandando esos mensajes. Es lo que me ha dicho Horacio, pero quería oigo con mucha frecuencia el decir de mensajeros, y pueden ser, se puede aceptar, pero vamos a ver, si aceptamos que Dios es nuestro Padre, tú como madre, vamos a considerar que padre y madre son exactamente igual, más considero que el Dios femenino es tan importante como el Dios masculino, y últimamente se le ha olvidado un poquito al Dios femenino, o a la diosa madre. Pero hablo de mensajero o mensajera. No, te hablo un poco de padre a hijo o de madre a hijo. ¿Tú necesitas un intermediario entre tú y tus hijos? Sí, me explico, claro que lo necesito. No me lo creo. Bueno, un momento, vamos a matizar unas Entonces cosas. Yo creo que si mi padre es el creador, no necesita momento. medianerías ni mensajeros de nada. No. Es mi padre y habla a su hijo. Sí, pero el yo superior... ¿Y tú hablas a tu hija o a tu hijo? El yo superior o mi padre, que es energía,
que está dentro de mí, a veces no se da cuenta mi materia, mi parte o mi ego, mi personalidad, de que realmente ese yo superior está en mí. Se imagina que está allí y que yo estoy aquí y que lo cotidiano es mi mundo. Entonces, un poco para recordar, existen esos sueños revelatorios que tú de alguna forma hablabas, etcétera, etcétera, y esos mensajeros, que puede ser una película, que puede ser, yo qué sé, un libro que te encuentres, que puede ser una persona que te dice, oye, toma conciencia, que mira qué pasa. Entonces, te das cuenta de lo que quiero decir, ¿no? Una para mí es un ángel. El ángel, ¿sabéis qué pasa? Y ya termino, que cuando alguien realmente es angélico, de momento no lo sabe, pero ¿sabes qué ocurre? Que aparece y las cosas cambian. Donde va, no sé qué sucede, que las cosas empiezan a cambiar. Lo que no lo sabes, no estoy tan de acuerdo. Mira, en la Cábala se habla mucho de los arcángeles, o sea, de los ángeles de primera categoría. Vamos a poner unas categorías ahora para cambiar un poco. Y entonces, por ejemplo, Rafael o Miguel o Uriel, pongo por caso de los que son muy conocidos, tienen unas misiones determinadas, y por ejemplo, Miguel es el ángel de la guerra. Y entonces es el que dice quién como Dios y tal. Entonces otros pues son a lo mejor de la curación, como Rafael. Entonces hay cada uno con su especialidad determinada, como citaba un poco al principio. Pero es que si son esos seres tan superiores y tan divinos, sí saben lo que son y a dónde van. Y son, por supuesto, obedientes de lo absoluto. Yo parto de la base de que el ángel es la parte interna superior nuestra, conectada con la esencial. Entonces, esa base. Bueno, suponiendo que los ángeles estén entre nosotros, sí, que tengan una misión y que realmente no sepan su condición de ángeles, podríamos decir que están programados de alguna manera, que reciben instrucciones, por ejemplo, como decía Alejandro, a través de los sueños, porque de alguna manera esa misión la tienen que cumplir. Si no saben cuál es o no saben su condición de ángel, pues poco a poco... Va fluyendo, es que fluye a través de las experiencias, te vas dando cuenta qué objetivo tienes, o sea, que tienes que cumplir. Eso cada uno lo sabe a medida que pasa el tiempo, y vamos, es mi opinión, yo lo siento de esa manera. Bueno, yo quería, abundando un poco en el tema este, que antes se ha dicho que recordar y tal, nos dicen muchas veces que estamos en la Tierra para aprender lecciones o una lección determinada, y no, creo que eso no es verdad. Lo que estamos en la Tierra es para recordar, porque saberlo lo sabemos todo. Sabemos todo, pero lo tenemos olvidado. Porque, como decía Alejandro, si somos hijos de Dios, somos parte de su divinidad y fluimos dentro de su esencia, entonces lo sabemos todo, pero no lo recordamos. Cuando estábamos en otro plano espiritual, sí lo sabíamos, pero al llegar aquí, como he dicho antes, se olvida todo. Por otra parte, han estado hablando también sobre el significado de la palabra ángel. Ángel significa mensajero, mensajero divino. Son los mensajeros divinos. Tenemos infinidad de pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los ángeles enviados de Dios para una misión determinada. Por ejemplo, el ángel que Dios puso en el paraíso. Después a Tobías también se le apareció otro ángel. Jacob, que vio los ángeles que subían y bajaban por una escalera, ¿no? Y luego, más recientemente, en el Nuevo Testamento, pues desde el ángel que anunció a María su encarnación hasta los ángeles en el pesebre y el ángel hasta en el huerto de Getsemaní, pues todo, vemos que hay cantidad de mensajeros divinos que vienen a comunicarnos algo determinado. ¿Es lo mismo un ser de luz que un ángel? Yo pienso que sí. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque para mí un ángel es la parte de luz. Entonces, sí, pienso que sí. Yo creo que un ser de luz es todo aquel que está por encima del plano que nosotros nos encontramos. Puede ser un maestro que ha sido antes un humano y ha terminado su ciclo de reencarnaciones y está en el plano espiritual ya. Puede ser un ángel, puede ser un extraterrestre, como decías antes, un ser de otro universo o de otro planeta que está en un nivel de evolución más superior alto que el nuestro. Entonces, esos para nosotros son seres de luz.
porque están... Bueno, también se decía, por ejemplo, en algunos grupos esotéricos, por ejemplo, como los Rosacruces y tal, que realmente la diferencia entre un ser normal y otro un poco más elevado es que eleva su tasa vibratoria. Cuidado, entonces, puramente, todo el universo son matices de vibración. A una escala vibratoria estamos en un mundo material, a uno un poco más alto, a lo mejor en uno angelical, y otro más alto, por ejemplo, estamos en una tasa vibratoria de arcángel, pongo por caso. Y la vibración absoluta que abarca todas las gamas de frecuencia será la unidad, el creador, Dios, el todo, vamos a llamarle de alguna manera así. Entonces, ¿hay diferencias de esencia? No, simplemente vibra más alto, entonces puede dar más calor, más luz, llegar más lejos, simplemente por la tasa vibratoria, y puede que esté muy en el camino esa teoría. ¿Los ángeles pueden realizar milagros? Sí, cómo no. Los ángeles o cualquier ser de luz, cualquier ser espiritual puede, y no solamente los ángeles, sino cualquier persona humana puede realizar un milagro, siempre que tenga la suficiente fe, confianza, diría yo, o seguridad de que aquello que solicita o que pide se le va a conceder. Pero yo dudaría también un poco, como en parapsicología, si una cosa es milagro en absoluto o en milagro entre comillas. Veamos, bueno, si hay posibilidades de que por alguna causa natural o, por ejemplo, inclusive de medicinas un poco especiales, imaginemos, por ejemplo, que digo yo, el Reiki, que es una imposición de manos, o la acupuntura, o inclusive otros tipos de medicina raros, por ejemplo, inclusive hipnotismo también, que entra dentro de la medicina para calmar el dolor, y que sea un poco anormal, o inclusive podemos hablar también de la homeopatía, que parece que no es una medicina típica, sino que hay unas porciones microscópicas. Podría ser, por ejemplo, con ciertas radiaciones determinadas magnéticas, como el mesmerismo. No lo curan todo, por supuesto, pero una parte se puede curar. Podríamos llamar milagro a una aplicación casi desconocida o poco científica, pero que tiene su parte de cientifismo, como podría ser, por ejemplo, la radiónica. Tenemos dudas. Entonces, decir milagro a buenas a primeras a una cosa que no es muy explicable o que no hemos investigado profundamente para ver si hay posibilidades de que sean absoluto o no absoluto, ya dudo un poco. Pienso que hay milagros, pero que son muchos menos de los que a veces nuestra imaginación nos hace decir. Francisca, ¿querías comentar algo? Quiero decir que el milagro realmente, claro que existe. Lo que pasa es que el milagro en sí está sujeto a las leyes, o sea, todo lo que parece mágico o milagro se sujeta a las leyes. Entonces, cuando desconocemos la causa de los efectos, decimos milagro. ¿Qué ha pasado con una persona? Pues un milagro es que vaya a una virgen con su fe y realmente para un cáncer, paralizarse y llegar a mutar. Pero es que ahí habría que hablar muchas cosas, porque si realmente el pensamiento y la conciencia de ese personaje, de esa persona, ha cambiado realmente, él no los produce. Quizás no sea porque esté todo unido a la fe de esa virgen, etcétera, etcétera, y su cambio de conciencia y pensamiento ante acciones y actitudes que antes desembocaban en somatizar ese cáncer. O sea que eso, yo pienso que el milagro existe, pero decimos milagro cuando conocemos las leyes que han producido ese efecto. El milagro en sí no existe así por nada, está sujeto al principio de leyes. Bien. El Arquivalión habla, por ejemplo, en un libro muy interesante, es un poco el ABC del esoterismo, que desde un plano superior, con una vibración elevada, se influye en los planos inferiores. Ojo, esto puede ser en parte la idea que se tiene de cómo ayudan los ángeles o cómo ayudan a las curaciones y estas un poco misteriosas o mágicas o casi milagrosas. Yo le voy a relatar un hecho que sucedió aquí en Ellín o en la comarca hace unos años, y ahora vosotros me vais a decir si creéis que esto es un milagro, porque bueno, es verdad que todo no se puede catalogar como milagro, pero este hecho es un hecho que llamó mucho la atención en esta ciudad. Cuando ocurrió, incluso cuando yo lo escuché, pues incluso hasta dudé, ¿no? Porque me parecía demasiado sorprendente para que pudiera ser realidad. Se trata de un accidente que ocurrió el 14 de julio de 1998, eran aproximadamente las 9 de la noche, en un vehículo donde viajaban una familia, un padre, una madre y una niña pequeña de 2 años. Pues en un momento dado tiene un accidente, se dan 2 golpes, el coche empieza a dar vueltas de campana, se sale de la carretera, la madre sale disparada por la ventana, se queda en medio de un bancar con cantidad de lesiones, roturas, etcétera, incluso pierde el conocimiento. El padre pues logra salir con una pequeña rotura en el codo, y al salir del vehículo
oye cómo le dicen papi, papi, y al mirar para atrás pues ve a la chiquilla, a la hija, que estaba a unos 500 metros de donde se encontraba, con los brazos abiertos, y bueno, pues en principio le extrañó bastante el hecho de que a tanta distancia pues la pudiera escuchar, porque estaba hablando normalmente papi, papi, con los brazos abiertos. Pero claro, lo que más le extrañó evidentemente es que después del accidente que tuvieron, pues la niña estaba sentada en el arcén al lado de la carretera sin ningún rasguño, es decir, cuando el padre llegó allí corriendo, se la encontró con el pañal puesto, no tenía tierra, no tenía arañazos, no le pasaba absolutamente nada. Había salido disparada del vehículo y bueno, pues el padre fue corriendo a rescatarla, pues para que ningún vehículo que pasara por allí pudiera atropellarla. Rápidamente socorrieron a la madre también, se fueron al hospital. La niña, repito, no tenía nada, es decir, cuando estaba dentro del vehículo tenía el pañal puesto, y fuera del vehículo, es decir, en la carretera seguía teniendo el pañal puesto sin habérsele movido en absoluto, ni arena, ni tierra, ni arañazo, nada. Cuando fueron al hospital, bueno, la madre se la llevaba en una camilla, imagino que al quirófano para atender la urgencia donde fuera, y un guardia civil le preguntó, le dijo, ¿tú crees en algo? Y él lo que me recordaba y me comentaba, decía, pues si crees en algo, ten por seguro de que acabáis de tener un accidente tan grave que la única explicación que tiene el que os hayáis salvado es un milagro. Es un hecho sorprendente. La niña incluso dice que recuerda que la sacaron del coche. La niña tiene 2 años, hombre, pues si fue en 98 ahora tendrá 4 años, no llegará, pero la niña recuerda que la sacaron del vehículo. Esta chiquilla, que es muy pequeñita, pues le rezaba todas las noches al ángel de la guarda, y a mí me da la impresión de que el ángel de la guarda aquel día pues tuvo que hacer un trabajo extra para salvar la vida no solamente de la niña, sino de la familia entera. ¿Qué opináis vosotros? Pues sí, yo opino que sí, que claro que fue, para eso está el ángel de la guarda precisamente, y sobre todo para los niños. En casos de niños que han sido salvados, han tenido casos como este, hay infinidad, hay muchos. Pero, en fin, pienso que sí, que fue una intervención angélica de su ángel. ¿Qué habéis apuntado vosotros? Yo también pienso que es un milagro. Lo que pasa es que había que hablar de muchas cosas, porque los niños tienen cositas muy tiernos, posiblemente rozando en el coche entre hijos de carne, de padres y tal. Y aparte de eso, que hay que matizarlo, que un golpe de un niño no es igual que un adulto, aparte pues sí que hay una protección. ¿Y por qué no le pasó nada al niño? ¿Por qué no ha salido despedido y murió el niño? Posiblemente su existencia aún tenga que ser valorada. Pero todo eso está ajustado a unos principios evolutivos de cada espíritu y de cada ser. O sea, que no es exactamente el milagro así, a ti se te protege y a mí no se te protege. Está ajustado a leyes, son universales, y no se pueden transferir y que entonces se ajustan. Pero sí, es un milagro, es una protección tremenda que tenía ese espíritu en muchos casos. Yo precisamente he conocido muchos tipos de accidentes, entonces hay accidentes en los cuales hay una suerte maravillosa a favor y otras en contra. Como por lo que me has explicado no podemos dilucidar exactamente si la energía cinética de ese coche se fue, digamos, repartiendo en unas volteretas que diera, o fue un choque. Si es un choque suelen ser muy mortales y muy peligrosos. Ahora, si da un automóvil vueltas, entonces mi experiencia, y precisamente soy asegurador también, es que se reparte esa energía y muchas veces no son nada mortales. Hay accidentes a 140 que se han partido un brazo o un rasguño en la cabeza, y un choque a 60 o 80 puede ser mortal según el tipo de coche que sea. O sea, fíjate, yendo en una bicicleta o en un ciclomotor, a partir de 35 km por hora, chocarnos con la cabeza contra un árbol puede ser mortal. Nuestro cuerpo es frágil, pero si salimos rodando y caemos a una hierba, a lo mejor caemos a 100 y pico por hora en una arena y no nos pasa prácticamente nada. Cuidado con los accidentes. En este caso fueron 2 golpes y luego las vueltas de golpes. Sí, 2 golpes y después la vuelta. Eso no me lo habías dicho antes. Entonces, sí. Los golpes sí son muy peligrosos. Bueno, en cualquier caso, ahora vamos a seguir hablando del tema de Los Ángeles. Vamos a unos segundos a publicidad y le recordamos el número de teléfono, el 967 30 70 33. Si quieren intervenir, si quieren preguntar, aquí estamos a su disposición. Hasta dentro de unos minutos.
Volvemos con ustedes en riguroso directo cuando son las 12 menos 20 y seguimos hablando del tema de los ángeles, un tema apasionante que seguro que, bueno, pues con los habla de milagros y tal, pues alguno estará intentando asociar a algunos acontecimientos importantes de su vida. Hemos oído muchas veces decir el dicho que este niño es un ángel, o nuestros hijos son como ángeles, o son unos ángeles. ¿Hay algo de verdad en eso? Es decir, ¿nuestros hijos son ángeles? ¿Pueden ser ángeles? Bueno, realmente, claro, sí que son ángeles, porque todos, para mí la creencia que yo tengo es que todos somos ángel, que somos parte de ese ángel que hemos sido y que estamos en la tierra cumpliendo una misión, haciendo un trabajo determinado, pero que nuestra parte principal está en esos planos celestiales, podríamos decir, y que solamente una pequeña parte de nuestro ser superior es el que ha descendido a la tierra, y es el que está aquí y el que ha tenido todas las reencarnaciones que ha podido tener. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, un niño es un ángel. Y no solo un niño, sino cualquier persona humana. Lo que pasa es que, como decíamos antes, no lo sabemos, lo hemos olvidado. Y ahora nuestra misión es recordar ahora qué somos y quiénes somos. Porque sabiendo quiénes somos, entonces la vida nos va a cambiar, va a ser todo muy distinto, porque tendremos otros conceptos de las cosas, de la vida y de todo lo que nos pasa. Hace unos minutos antes de la publicidad estábamos hablando de un hecho pues muy alegre, ¿no? Pues es un accidente con un final feliz. En otras ocasiones, por desgracia, pues no ocurre lo mismo. ¿Por qué a veces estas personas, estos ángeles, nuestros hijos incluso, por qué tienen ese paso tan fugaz por nuestras vidas y nos causan tanto dolor su pérdida? ¿Tienen alguna misión? ¿Hay alguna explicación a que eso ocurra así? Yo sí quiero contestar un poco a eso. Sabemos que todo el mundo, toda la parte del mundo que tiene forma tiene un desarrollo, un nacimiento, un desarrollo y una muerte. Entonces sería la parte material o química de nosotros, los seres humanos, según como lo hacemos, obviamente. Pero hay una parte esencial, angélica, divina, de nuestra parte del mundo superior, que esa parte es energía y esa no tiene principio ni fin, solo se transformaría. Entonces, esos niños que mueren, que desaparecen físicamente, esa parte de Dios superior energética continúa transformada en una dimensión distinta. Por lo tanto, creo que tu pregunta cuál era. Sí, ¿por qué ese contraste tan radical, ¿no? De un final feliz, en el caso del anterior, y un final tan triste? Sí, pues porque humanamente es horrible que un hijo que desaparezca, o un padre, o un familiar muy cercano, pero si pensamos que esa muerte física no tiene que ver nada, porque la parte energética, según un principio científico, no tiene principio y fin, si no se transforma, pues esa entidad, ese espíritu, sigue de alguna forma vivo en otra dimensión. Sí, y mira, hay un poeta muy simpático y que me gusta mucho porque es casi místico, es Khalil Gibran. Tiene un libro, entre ellos de los muchos que ha escrito, que se llama El Profeta, y en él dice una frase preciosa, que dice algo así como: tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Tú eres como el arquero que tiende su brazo a la casa del mañana, que es la flecha, el hijo, a la cual tú no puedes entrar. Ten el orgullo, o algo así como de tensar el brazo e impulsarlo a la vida. Por otro lado, al final del libro ese El Profeta, dice otro poema también, algo así, termina un poema diciendo así: un momento más y mi espíritu será espuma en el viento, un momento más y de nuevo estaré en el seno de otra mujer. Aunque esto es un poco hablar de la reencarnación, de la levedad de este mundo, digamos, finito, limitado, en el cual un espíritu se encarna, que es coger materia de la madre tierra y formar, ir creciendo y prosperando. Y luego, en ese cuerpo ya crecido, tendrá que desarrollarse esa semillita de espíritu que aparentemente podría ser pequeñita. Y cuando ya ese cuerpo quizá no le sirva o ha tenido las vivencias, las emociones y las experiencias a las cuales ha venido aquí a realizar, quizá no tenga objeto su vida. Y entonces esos lazos familiares, aunque parezcan muy duros,
Pues yo pienso que habrá un luego en que los espíritus familiares se reunirán cara a cara en otros planos de existencia y estarán en armonía felices, y los pocos o malos momentos o los buenos momentos los recordarán igualmente bien, porque ha sido un instante en la eternidad. Esto es muy difícil si no se tiene fe, pero como creo que hay mucha gente que tiene fe, pues lo puedo decir. Bueno, si partimos de la base de que somos eternos, y así yo estoy convencido de ello, ¿qué misterio hay de que, o qué problema hay de que una persona viva 2 años, 5, 20, 100 años, 80? Si en realidad somos eternos y venimos aquí a la vida para cumplir ciertas misiones, cierto trabajo. Si esos niños a los 2 años o 4 o 5 han cumplido ya su misión, pues no necesitan estar aquí más tiempo y se van para allá. Entonces, desde allí, desde el otro plano, pueden ser muy útiles para los padres que han dejado, para la familia que han dejado y para el resto de los mortales, porque ellos están en un lugar, podríamos decir que esos seres tan inocentes y tan puros van directamente al cielo. No hay problema de que se queden estancados por ahí en ningún nivel. Por lo tanto, estos padres, después, dentro de su amargura y de su tristeza, pueden tener este consuelo, de que tienen unos ángeles que están velando por ellos. Podríamos decir incluso que la misión de estos niños precisamente era el dejar el mundo, dejar a los padres tan temprano. ¿Esa sería la misión? Posiblemente la misión de estos niños era hacer que los padres aprendiesen una lección. Porque las lecciones las aprendemos a veces a fuerza de golpes y a fuerza de desgracias. Y este puede ser el caso de estos niños. Claro, todo son conjeturas, ahí nadie sabe lo que pasa. Pero en fin, podemos tener esa creencia, esa confianza. Bien, vamos a repetir el número de teléfono, es el 967, el 30 70 33, repito, 967 30 70 33. Esperamos sus llamadas, sus consultas, sus aportaciones sobre el tema de esta noche, que es el de los ángeles. Por lo que estamos viendo, podríamos decir incluso que el futuro de alguna manera está escrito, está predeterminado. Es decir, la misión de estos niños será abandonar el mundo, abandonar a sus padres tan pequeños. ¿Eso ya estaba escrito en algún, o simplemente se moldeó? No hay nada que esté escrito, no hay ninguna predestinación, porque los seres humanos somos seres libres. Tenemos el libre albedrío que Dios nos ha dado, y ni el mismo Dios puede ir en contra de este libre albedrío. Entonces podemos cambiar nuestro destino en cualquier momento. Y así pasa muchas veces. En Oriente se habla de este tema aproximado, que quiere decir quemar karma. ¿Qué significa quemar karma? Pues si yo tengo que hacer un camino de, no sé, de 1000 kilómetros, puedo hacerlo en 2 etapas o en 22, depende del medio que use. Inclusive si tengo que hacer un camino largo, a lo mejor pues, me sería interesante aprender a pilotar un avión y en el avión luego, una vez que aprendiera, pues llegar muy pronto. Porque si cojo y me pongo a andar, y luego hay mucha montaña o mucho río y tal, pues a lo mejor voy con los pies destrozados al final del camino. Bien. Quiero decir que en un plano espiritual el camino hay que hacerlo, pero el tiempo y la forma, eso está todo en el aire, no se sabe. Bien, pues tenemos ahí la primera llamada de esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sacramento. Sacramento. ¿Cuál es su comentario? Pues mire, mi comentario es que hace 29 o 30 años, que yo era muy joven porque ahora ya tengo 83, y nos fuimos a Alicante, que venía un hijo mío de Palma y había comprado un coche, pero venía un cuñado con él y mi hijo sabía conducir pero no tenía carnet, y como compró un coche nos llamó para que fuéramos nosotros a esperarlo con mi hija que tenía carnet. Llegamos a Alicante y ya empezamos a dar tropezones para no ser muy pesada. Entonces cuando nos íbamos en la puerta del bar, que yo tenía un bar aquí en la estación, nos íbamos en el correo, y cuando estábamos en la calle le dije a mi hija, digo, madre mía, digo, me está dando corazonada que nos va a pasar largo. Y entonces dice mi marido, no me digas eso que no me voy. Y entonces yo callá, sin decirle a nadie nada, dije, San Rafael bendito,
te prometo que si volvemos sin pasarnos nada, ir a tu procesión y llevarte una docena de velas. Y nos fuimos. Cuando veníamos por la curva del Pinoso, venían los dos coches, el de un cuñado de mi hijo y nosotros. Yo venía en el de atrás y los que venían adelante eran mis hijos. Venía mi hija, mi hijo, una nuera mía, el hijo y un abuelo. Completo el coche, 5. Y dio 2 vueltas y media. Yo vi como daba las vueltas, porque nosotros veníamos detrás. Dio 2 vueltas y media con las maletas encima del maletero. Y entonces, yo cuando vi aquello, empecé a llamar a todos los santos. Decía, ay, Virgencica, ay, Señor. Y decía el cuñado de mi hijo, ay, por Dios, señora, parece usted la Virgen, no hable usted. Ay, qué cosas dice usted, ay, Dios mío. Total, que cuando ya nos bajamos del coche y fuimos donde estaba el coche, salieron todos sin un arañazo. Sin un arañazo siquiera. Mi marido era, bueno, aún existe, pero era muy gordo. Un abuelo que venía gordo también. Y salieron todos sin un arañazo. El primero que salió fue mi hijo. Salía como con cara de muerto. Entonces, yo lo que quería decirle a ustedes, que qué me dicen ustedes a mí de una cosa tan grave en la curva del Pinoso y salir todos sin un arañazo. ¿Usted cree que fue un milagro de los ángeles, por lo que estoy escuchando, no? Usted, yo le voy a decir una cosa. Yo es que creo en Dios y en los santos a manos cruzadas. Entonces, una vez tuvo mi marido un arrebato en la Renfe, bueno, que los querían estropear. Y yo me fui que teníamos una gorrina por ahí arriba, en los barracos. Y había una abuelica, y a mí me gusta mucho rezar, saber oraciones y cosas de Dios. Y estaba allí la abuela rezando. Digo, abuelica, ¿sabe usted alguna oración de San Rafael? Bien. Dice, Dios, hija mía, te voy a decir una. Y me la dijo una vez. Y Sacramento. Mire, es que tenemos posiblemente llamadas también esperando y bueno, le digo intervenir. Esto y corto. Entonces me dijo la vieja, San Rafael bendito y glorioso, visita mi casa todos los días, lleno de contento y alegría, como visitaste al joven Tobías, y concédeme lo que te pido antes del 21 día. Y yo desde que me la dijo la abuela, todas las noches antes de acostarme la digo, y algunas veces de día. Muy bien, Sacramento. Muchísimas gracias. Entonces, le van a contestar. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, cuelgue usted el teléfono que nuestros compañeros le van a contestar, nuestros invitados. Le digo una sola cosa, que tu fe te ha salvado. Efectivamente, sí, cuando alguien cree realmente, y además de esa manera que está creyendo y matiza encima y cristaliza con palabras, aún multiplica todavía más ese vórtice energético, pues tu fe te ha salvado, sí, es lo único que diría. Yo, con la experiencia que digo de los accidentes de carretera, hace un rato citaba que si un coche no choca, simplemente da vueltas, la energía de ese coche se va repartiendo en las vueltas y no suelen ser mortales. Entonces, que diera el coche esas vueltas y no chocara, que es lo que creo que ha sido probablemente, pues puede ser un poco mano providencial, pero ya digo que los choques suelen ser muy malos, las vuelcos bastante menos. Esto me recuerda una vez estadísticamente, un comentario que escuché en el ascensor en el hospital de Albacete. Iban hablando pues unas personas que habían tenido un accidente y iban con un familiar y estaban diciendo, dice, fíjate que nunca rezamos, ¿eh? Y por una vez que se nos ocurre rezar, pues va y nos pegamos una torta con el coche. Y le decía a la otra persona, pues a lo mejor si no hubierais rezado no estabais aquí para contarlo. O sea que yo creo que es posible y pues, bueno, que estoy convencido de que la oración pues en muchos casos ayuda, y en este caso a lo mejor a Sacramento pues hizo que el coche en lugar de darse un golpe diese vueltas de campana. Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta de que hay un gran interés por el tema de los ángeles, incluso aparte de aparecer muchos libros en el mercado que hablan de este tema, pues hay personas de cierto renombre pues que no tienen ningún inconveniente en declarar públicamente pues que de pequeños se comunicaban con los ángeles. Es el caso, por ejemplo, que todos conocéis, de Fernando Sánchez Dragó, un escritor ilustre, que últimamente pues sin tapujos está declarando que bueno, que él se comunica con los ángeles, que de pequeño pues tenía una entidad con la cual hablaba. ¿Por qué últimamente este despertar? Porque que incluso Horacio comentaba, es decir, la gente está más concienciada de que realmente pues existen esas entidades. Bueno, yo creo que dentro de lo que se dice hay también mucha literatura por mucha gente que le gusta ganar dinero, y realmente con un poquito así
hacen, como se dice en periodismo, se hincha el perro y entonces se hace un novelón de 4 líneas. Esto es la triste realidad. Tenemos muchos falsos profetas en nuestro tiempo, tenemos mucha gente que vive a costa de los cándidos y los crédulos, y entonces muchas veces nos sale un libro con algo que parece que es revolucionario y es nuevo, y lo tenemos en la tradición a lo mejor del Vedanta Advaita, que es una de las filosofías más antiguas, o del budismo zen, o del yoga. Tenemos técnicas, por ejemplo, de curación o autocuración o autosugestión para conseguir niveles de conciencia o estados de felicidad mucho mayores, pero no los usamos. Entonces vienen unos advenedizos, fundamentalmente americanitos, que son muy listillos para la cosa de perras, nos escriben un libro muy bonito, con muchas invocaciones que se sacan de la manga, maravillosas, con pizquitas de esa tradición que está ahí escrita para todos. Y nos sacan los cuartos a base de bien. En eso no estoy nada de acuerdo. Que no seamos cándidos. Hay otra parte de la moneda, hay otra cara de la moneda también. Es una cara de la moneda que la he expuesto, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo también, ¿no? Que hay otra cara de la moneda, así que no es tan difícil la comunicación con un ángel. O sea, hay momentos de meditación o de una simple música de esta clásica que te eleva un poco a las estrellas, que os puedo asegurar que es muy sencillo comunicarte con la parte angélica. Y yo pongo mi opinión, te dejo a ti hablar. Sí, bueno, sí. Lo que dice Alejandro pues es verdad. Por desgracia hay, entre el grano siempre hay mucha paja, ¿no? Y hay que saber seleccionar las cosas. Bueno, que existe actualmente en estos tiempos mucha literatura sobre los ángeles, eso es cierto, y cada vez más. Pero es que existen muchos casos. Es como, parece ser como si los ángeles quisieran dar a la humanidad un mensaje, algo trascendente que está cercano de nosotros ya. Bien. Entonces yo he tenido personalmente experiencias con este tipo que estamos comentando de comunicaciones con mi ángel, pero quiero hacer resaltar y dejar bien claro de que para mí el ángel no es un ser que esté fuera de mí, sino que es una parte mía superior, que está en un nivel superior, como antes creo que se ha comentado por aquí. Entonces puedes llamarle el yo superior, puedes llamarle tu esencia divina, lo que quieras, pero que esa es una realidad y que yo por experiencia lo sé, que eso se puede comunicar uno con su ángel o con su parte divina, como quieras. Bien, ahora vamos a hablar de la comunicación con los ángeles. Tenemos una nueva llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Soy Leo. ¿Me conoces? Leo. Sí. Muy bien, Leo. Tú dirás. Pues mira, yo quería hacerle una pregunta a los invitados, que como han estado hablando de los accidentes, que si se daba un golpe con un vehículo, no era lo mismo que si daba vueltas de campana. Pues entonces yo quería saber su opinión. Y que estábamos comentando anteriormente, efectivamente, que no es lo mismo darse un golpe con un vehículo que dar vueltas de campana. Exacto. Que quería saber su opinión en cuanto a si efectivamente no es lo mismo. Invitados. ¿Sí? Que quería saber la opinión de los invitados, porque fue un golpe muy fuerte en la cabeza y en fin, y con un camión, iba en moto, sí. Se dio el golpe con el camión, un hijo mío, con 27 años. Sí, vamos a ver, estábamos comentando precisamente eso, es decir, que los golpes son más traumáticos y pueden causar más lesiones, incluso a veces mortales, en las personas que sufren este tipo de accidentes. Que sean o no milagros, eso ya sería otra cuestión a evaluar. En algunos casos, como en el caso que hemos comentado antes, pues parece ser que hay algo que ha tenido que pasar, porque es muy raro que se salvasen todos los ocupantes. En su caso, pues tendríamos que conocer más detalles. En cualquier caso, no creo que tampoco estemos aquí ahora para nosotros catalogar si eso no es un milagro, pero que cabe la posibilidad de que todos esos golpes y esos accidentes que se tienen a veces sin explicación y sin ningún tipo de consecuencia grave puedan ser milagros, es posible. Leo, ¿quería alguna cosa más? Pues no, solamente eso. Pues muchísimas gracias por su llamada y buenas noches. Gracias. Bueno, pues el número de teléfono es el 967 30 70 33. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver la cuña de Tercer Milenio y rápidamente estamos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias,
puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Estamos en directo, son las 12 de la noche y seguimos hablando de los ángeles. Estamos hablando que los ángeles nos pueden brindar su ayuda, pero ¿y si nos portamos mal? ¿Nos van a abandonar nuestros ángeles? Los ángeles nunca nos abandonan. Lo que pasa es que, hablando metafóricamente, se alejan un poco de nosotros, o nosotros nos alejamos de ellos, que no es lo mismo. Pero que siempre están en ese aspecto, porque ¿qué es el bien para nuestro cuerpo físico o para nuestro espíritu que tiene que evolucionar y que en el fondo creemos que es inmortal? Entonces, a lo mejor físicamente me gustaría tomarme un pastel, pero espiritualmente a lo mejor necesitaba tener una vivencia que me hiciera, pues no sé, retrotraerme, meterme un poco en mí y conocer unas facultades o unas facetas determinadas que si me pongo solo a gozar del gusto rico del pastel no tendría. Sí, pero para dejarlo más claro, es decir, vamos a exagerar mucho. Hacer el mal, por ejemplo, en el caso de un asesino, es decir, ahí no hay ningún tipo de duda que está mal cuando una persona atenta contra la vida de otra persona. Sí. En ese caso, por ir a un extremo y no tener que dilucidar qué es lo que está bien. Pero aparentemente, cuidado, puede haber otra cosa. Somos respetuosos con la vida, pero si esa persona tiene una vida física, en cuerpo, y un espíritu inmortal, el matarlo le haremos tanto daño al espíritu. Bueno, estamos entrando en temas filosóficos ya y nos salimos un poco de... Lo que yo quiero decir sobre esto es que el ángel nunca se puede alejar de ti porque tú vienes de una parte esencial angélica. O sea, puede ser un asesino, puede ser, que ya hablaríamos, qué papel hace el asesino, porque cuidado, eso desde el asesino muchas veces no se mata con cuchillo y se mata con palabras o con pensamientos, pero bueno, en el caso del asesino que mata con armas, habría que hablar de que su ángel jamás se le va a ir de él. Quizás el ángel nunca se apartará porque pertenece y sí, está interrelacionado con él, solo que él, de alguna forma, no conectará con esa parte interior suya, angélica, pero el ángel permanece innato porque está totalmente interrelacionado con su parte material, solo que él quizás no conecte. Hay un pequeño alejamiento, ¿no? Es como si hay una bombilla que la pones a una conexión donde la bombilla va, no sé, es para 10 vatios y la enchufas a no sé qué, entonces la bombilla explota. Pero ese ángel siempre permanece. Tenemos otra llamada, vamos a ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, me llamo Isabel. Isabel. Sí, quería preguntar el tema este de los ángeles. Si los ángeles son un reflejo de aquí, de la tierra, quiero decir que si existe hombre y mujer o son asexuados. Isabel, te contestamos y colgamos el teléfono, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, los ángeles en realidad no tienen sexos, son asexuales, como dices, o son andróginos, son espíritus puros que no tienen necesidad del sexo, ¿no? Entonces, eso está claro. No tienen cuerpo material, son seres de luz, claro. Bueno, estábamos comentando hace unos segundos que bueno, los ángeles siempre nos acompañan. Hay una cosa que hemos tratado muchas veces en los programas y es si los ángeles siempre nos acompañan, ¿qué pasa con los niños que están en el tercer mundo, que pasan hambre, que pasan calamidades? ¿Qué pasa con las personas que son víctimas de catástrofes por todos lados? Esas personas no tienen la protección de sus ángeles, porque es que nacen en la miseria y mueren en la miseria, porque a ellos les toca vivir esa parte de la vida tan trágica y el ángel, pues si lo tienen, desde luego, aparentemente no está con ellos. Pero mira, en algunas órdenes esotéricas se habla de reintegración. Reintegración significa retornar hacia el origen puro y digamos divino, que es nuestro principio y nuestro fin. También se dice en algunos sitios esotéricos o colegios esotéricos que los hijos no se eligen a los padres, no los padres a los hijos.
de alguna manera tiene un hijo que tener unas vivencias en un espacio temporal con una familia de tales características para poder realizar eso, y entonces no las encontraría en otro. Aparentemente para nosotros, que somos una civilización un poco vieja, occidental y quizá un poquito sensiblera también, ver personas que sufren una forma física, hambre por ejemplo, o enfermedades, nos da un encogimiento de espíritu enorme. Pero si el espíritu realmente es el que es y el que anima al cuerpo y es solo un instante, a lo mejor dentro de un plano enorme de inmortalidad, eso es tan pequeño, ese dolor comparado con la eternidad, que a lo mejor es pequeñito y no es tan grande como nos parece a nosotros en nuestra vida física y humana de 60 o 90 años. Es que todo podría ser un poco relativo, y según lo miremos. Eso también podría estar relacionado con la ley del karma, que se llama, que personas que se han cargado con un karma, una culpa en vidas anteriores, vienen a esta vida a liquidar esa culpa, ese karma. Entonces pues escogen nacer en esos sitios. Eso es un misterio que no podemos saber. Pero es muy probable que sea lo que dice también. Sí. Horacio, usted se ha comunicado en multitud de ocasiones con los ángeles. Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Qué técnica utiliza? Pues mi técnica es muy sencilla. Es simplemente, en primer lugar, estar convencido de que uno es una chispa divina, una chispa desprendida del sol de la divinidad, ¿no? Y entonces, simplemente entrando dentro de mí, en lo más profundo de mí, haciendo el silencio de todo lo externo, pues ya estás en contacto con ese centro que es la propia divinidad, que es tu ser auténtico, porque el cuerpo, la materia, es pasajera, no tiene la menor importancia, simplemente está para cumplir con la misión que tenemos aquí. Pero llegando a ese interior tuyo, a ese centro de ti mismo, allí lo tienes todo. Entonces ahí te puedes comunicar con esa parte tuya que yo llamo mi ángel, porque claro, algunos pensarán que ese no es el ángel. Bueno, pero en cuanto a nombres y palabras habría mucho que discutir, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Tiene nombre su ángel? Sí. ¿Cuál es? Yo se lo pregunté, me contestó. ¿Lo puede decir o...? Sí. Antaris. Antaris. Qué bonito. ¿Y qué mensajes recibe de estos ángeles? Bueno, pues muchos. Estuve casi un año, desde mayo de 1996 hasta marzo de 1997, estuve diariamente comunicándome con este ángel Antaris mío. Entonces me dice cosas maravillosas, ¿no? Pero eso es una cosa muy personal, muy íntima. A lo mejor a otro no le dice nada, pero a mí me sirvió de mucho. A mí me abrió un abanico inmenso de posibilidades de poder cambiar mi vida, de poder tener una visión del futuro mucho más amplia, en fin, y estoy muy agradecido. Pero también quiero decir que no solamente fue la comunicación en ese año o cerca del año, sino que continúo con él y siempre que necesito algo recurro a él. Es un consejero, ¿no? Sí, sí, sí. En los momentos de dudas. No hay día que pase que no una o varias veces le llame en ayuda de algo o le diga cualquier cosa, ¿no? Que estoy contento, que estoy feliz. A mí eso me parece muy bonito, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? Sé que hay técnicas para autosugestionarse y para tener sueños dirigidos, de soñar lo que yo quiera, y entonces puedo soñar que encuentro seres de luz maravillosos u otras realidades o otras pasiones o X, Y o Z, pues de alguna manera podría estar dentro de esas técnicas de autosugestión de sueños dirigidos y ser yo también muy feliz y creerme cosas maravillosas, y en el fondo cuando despierto pues me encuentro igual que estaba. Alejandro, pero estoy de acuerdo contigo, pero a mí eso me sirve
y me ha hecho un bien inmenso. Entonces, que sea inducido, que sea autosugestión, me tiene sin cuidado. Eso para mí me ha servido para caminar en este mundo y para ver las cosas de distinta manera. Sí, yo creo que somos un poco lo que creemos y lo que soñamos. Entonces, claro, es lo que comentábamos al principio, es nuestra realidad, y nuestra realidad la podemos discutir con otras personas. Más objetiva, pero más ensoñadora o menos. Bueno, pero para mí es objetivo, porque lo estoy viviendo yo, entonces desde fuera es muy difícil saber si realmente es cierto o no. Pero en cualquier caso, el respeto y, bueno, en mi caso no tengo ninguna duda. Te recuerdo aquel clásico que decía, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Y tenemos cada uno nuestros colores más bonitos, más bien. Francisca, ¿querías comentar algo? Sí, yo quiero comentar que pues yo me comunico también con el ángel, y el ángel para mí es un poco cuando veo un amanecer y cuando me levanto a propósito y digo, me voy a las 6:20 a ver amanecer. Cuando veo un atardecer también estoy viendo ahí al ángel. Cuando miro a una persona y no solamente le miro a los ojos, me meto dentro de ella, estoy viendo a su ángel ahí, que es el mismo que miro en la parte esencial. Yo veo al ángel y a los ángeles en todas partes. Entonces, a mí los ángeles me están pasando muchísimas cosas, porque me enseña el amanecer, me enseña un montón de cosas, me enseña un programa de televisión que está dirigido para alguien y por vía de él, que es otro ángel. Yo estoy aprendiendo. Yo he dicho siempre, que el ángel para mí es la parte esencial de cada ser humano, que está en todas partes y que ese es mi comunicación. Mira, yo en el fondo también soy poeta y siento enormemente, pues no sé, el ruido del viento, ver unos pájaros, ver unos paisajes, y me emociono con la vida universal. La vida universal, que es una expresión de lo divino y lo humano. ¿Y dónde está más lo divino? En todas partes. Yo creo que te decía un poco al principio que Dios no está en el mundo está en Dios. Y así lo siento y lo creo. Y soy feliz. En una ocasión yo le pregunté a mi ángel que por qué cuando miraba a una persona, cuando estaba enfrente de una persona, no veía más que defectos en ella, veía su infinidad de defectos, y entonces me contestó, porque te quedas en el exterior y no penetras en el fondo del corazón, que es donde está la verdadera belleza de las personas. Entonces podemos ver, como decía Francisca, en una puesta de sol, en un jardín florido, en una persona, penetrar dentro de él y veremos la divinidad que hay ahí. ¿Vosotros creéis que la humanidad está sufriendo un cambio positivo? Esa apertura de conciencia que estáis hablando, que habéis tenido vosotros mismos, ¿no creéis que es demasiado grande para que sea una casualidad? Está vibrando más deprisa, ojo, está hablando antes de las vibraciones. Al acelerarse esa vibración, yo creo que lo espiritual va a ir subiendo. Y además, las mentiras y los truquitos y el mercantilismo tan fuerte que sigue existiendo y detenta unos poderes todavía brutales, casi de vida o muerte, porque las guerras, seamos realistas, las arman unos políticos dirigidos o presionados por gente que gana mucho dinero haciendo aviones, armas, tanques, etcétera, etcétera. Esto se tiene que ir acabando y la humanidad cada vez mucho más sensible a algo, ojo, que está ahí, la ecología. Nos están envenenando el planeta, que es una creación divina, con esas selvas, esos mares, esa biodiversidad tan maravillosa que nos da vida, nos da medicinas, nos da felicidad. Y nos la están matando por oscuros intereses comerciales, y hay que decirlo muy claro, y queremos aguas limpias, aires limpios y cosas más felices y más verdades y menos mentiras. Y la gente está vibrando de esta manera. En lo físico que se ve en la ecología y en lo espiritual que se ve en esta cantidad de buscadores, estamos mirando por todos los rincones a ver dónde encontramos un poco más de verdad. Pero vosotros pensáis que existe realmente la proximidad del fin del mundo, como dicen muchas profecías, dicen muchas culturas. No, será el fin de este mundo. De esta civilización. Quiero contestar esto. Actualmente yo no hablo por mí, sino porque yo lo he leído. Hay muchas personas en la Tierra que están canalizando a entidades superiores, a seres de luz, ángeles o otros seres de luz, ¿no? Y entonces están anunciando de que la Tierra está muy próxima a dar un paso a una evolución, a una dimensión superior. Estamos en la tercera dimensión, pasaremos a la cuarta. Incluso dan la fecha exacta. Y lo que a mí me llama la atención es que de varias fuentes, de 4, 5 o 6 canalizadores de estos, todos coinciden en la misma fecha. ¿Qué fecha es?
El 2012. 2012. Final del 2012. Yo la última fecha que escuché era en enero de 2013. Bien, exacto. Pero, más o menos, cuando estamos hablando de la historia de la humanidad, pues... Diciembre del 2012, enero del 2013. Bien, pues exacto. El tiempo se nos acabó. En estos momentos son las 10:15. Yo les agradezco mucho su atención. Por supuesto, les agradezco a nuestros invitados el favor que nos hacen, acudiendo en este caso desde Albacete y teniendo que volver ahora mismo para allá. Horacio, muchísimas gracias, Francisca y Alejandro. Espero contar con vuestra presencia en otro programa. Gracias. Y a ustedes les emplazo para el próximo miércoles, que vamos a hablar de los ovnis. Que pasen una buena noche y que tengan felices sueños.